Esto es Tertulia Reformada, la combinación perfecta de amigos, teología y temas de actualidad. Esto es Tertulia Reformada. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Tertulia Reformada. En esta ocasión pues vamos a hablar acerca de Constantino, un personaje pues que realmente tiene mucho que ver y es muy importante para la historia de la iglesia, especialmente por la cuestión de todo lo que entró a la iglesia, de esto de la Roma pagana, de la Roma antigua y todo lo que se inmiscuyó a la iglesia. Para empezar, pues nos va a ayudar nuestro amigo Sam. Él va a estar hablando acerca de un poco de la biografía de Constantino, así que, ¿qué dice Sam sobre esto? Así es, solo un poco. Su nombre, Flavius Valerius Aurelius Constantinus, ¿verdad? Pero, pues, mejor conocido, obviamente, como Constantino el Grande. Para los compas. Para los compas. Así, el Grande. Que no se les olvide. ¡Es muy grande! ¡Es muy grande! No se les olvide que es el grande. A mí sería, exactamente. el chico, ¿verdad? Sí, nació un 27 de febrero de 272. Ya casi cumpleaños. Ajá, exactamente, unos días después del mío, más o menos, ahí por ofrendas o regalos. Ok. Pues ahorita les preguntaba fuera de cámaras, ¿verdad? De qué estudió, ¿verdad? Y pues me dicen que pues nada más estuve en la militar, ¿verdad? Elementos militares. Diseñador gráfico, ¿no? Arquitectura, como lo que vimos la semana pasada con el arte y todo eso. Creo que Notre Dame. No sé qué. Bien mal. No sé qué. A lo mejor y si estudió eso, ¿tú qué sabes? No, cállate ya. No. Dice, bueno, ¿por qué se le conoce a él como el Grande principalmente, verdad? Es porque él en su mandato de emperador, pues, detuvo ¿cómo se llama? La persecución de los cristianos. Es por eso que tiene una repercusión en el cristianismo y es por eso que le toman importancia a Constantino el Grande, ¿verdad? Yo creo que es a grandes rasgos su biografía, ¿verdad? Porque pues no se relata en sí mucho y además ustedes van a tratar más a fondo ciertos temas, ¿verdad? Su muerte, pues falleció el 22 de mayo. ¿A causa de qué? De una enfermedad. Tremendo. Así es. Tremendote, muchacho. Bueno, ya como quiera iremos durante el programa mencionando esto. Solo para recalcar lo que dijo Sam. Pensé que iba a decir como la semana pasada. La vida de Constantino es tan antigua como Constantino mismo. Solo para recalcar que, por lo que dice Sam, obviamente Constantino es muy reconocido por la cuestión de que detiene las persecuciones. Pero ahorita, ¿quién es el que va a hablar acerca de eso? ¿Quién lo tienes? Más adelante hablamos de bueno. eso. Ok, bueno, entonces, ahora vamos a hablar del imperio, de cómo fue su imperio, de cómo pasó de Roma, o más bien de otra ciudad que va a mencionar ahorita Charlie, a Constantinopla. Entonces, Charlie, ¿qué nos dices sobre eso? Bueno, pues antes de Constantinopla era Bizancio, así se llamaba. Antes de todo eso, Constantino en Galia, la gente lo aclamaba mucho porque el circo romano, la especie de circo que se manejaba, había demasiadas muertes. Obviamente la gente quería eso, ¿no? Ese era pero llegaba el punto, dice, que hasta los animales ya se cansaron. O sea, donde era demasiadas muertes, demasiadas. Sí. Y el carácter de Constantino en ese entonces, y todavía mucho después, le gustaba que le hicieran fiesta, que lo aclamaran, lo alabaran. Entonces, él hacía eso, ¿para qué? También para recibir créditos hacia él, ¿no? O sea, no tanto para el pueblo. Pero sí también era muy ambicioso. Entonces, ese era un carácter de Constantino, ¿verdad? Que lo destacaba. Otra cosa es que más adelante nos damos cuenta el problema que tuvo con su cuñado, ¿se acuerdan? Tuvo un problema donde combatieron. Inclusive me gusta también cómo Eusebio maneja lo de el puente de Milvio, ¿se acuerdan? Sí. ¿La batalla? La batalla. Esa batalla es algo muy mencionado porque fue la famosa cruz, se me fue el nombre. Crismón, sí. Donde se dice que tuvo una especie de visión. Constantino, y decía lo siguiente. Dice, ahí va, lo voy a pronunciar. In hoc signo vinces. Con este signo vencerás. Entonces lo vio y dijo, bueno, significa que Dios me va a dar la victoria.
Pero también en esa batalla, en el puente de Milvio, también tuvo una especie de revelación, un oráculo también con el que iba a pelear. Y le decía que, según el oráculo, ellos iban a vencer al Dios de los cristianos o a los cristianos, ¿verdad? Que según iban a combatir. Y no, sinceramente, ganó Constantino. Entonces, esa es una de las cosas que más se le conocen de él. Inclusive tenemos amigos que tatúan ese... No, pero sí es un signo bien padre. De hecho, tengo entendido que muchos, bueno, de los que pelearon contra Constantino, cuando veían ese ¿cómo se llama? Ese símbolo, tenían cierto temor, ¿no? Es un monograma. O sea, más que nada porque al dios que se adoraba o que se representaba con ese Sí, mira, de hecho, fíjate lo que dice Eusebio. A la mañana siguiente hizo que sus soldados pintasen este símbolo en sus escudos y en sus cascos, un monograma que fue luego incorporado al estándar imperial. Cuando se entabló la batalla, las fuerzas de Constantino atacaron desde una baja serranía que corría paralela al Tíber y Magencio, y en su insensatez había dejado de ocupar. En poco tiempo, las tropas de Magencio se desbandaron, huyeron y bueno, ganó así Constantino, ¿verdad? Entonces se la pintaron y eso fue como que un parte de símbolo, ¿verdad? Ajá. Bueno, ¿nos podrías explicar qué significaba el símbolo? Sí. Bueno, de hecho creo que lo dije. Nomás decía con este signo vencerás, pero sinceramente, o sea, tal así como el símbolo, no sé. Bueno, mira, significado. Sí, un significado. Bueno, hay dos versiones en cuestión de esta historia de Constantino. La más conocida es la que relata Eusebio. Si mal no recuerdo, es la que comentaste, es que lo tuvo en una visión una noche antes de la batalla. Pero también se hablaba mucho de que durante la batalla, cuando iba en camino, lo vio. Entonces, hay dos ramas, o sea, dos tipos de historias, pero al final de cuentas, el hecho de que haya visto el símbolo y de que con este signo vencerás es lo fundamental del relato, así que no afecta en nada. Ahora, para los que no sepan qué es un crismón, si a nuestro editor de video, al que se encarga de esa área, no le da flojera, va a aparecer el crismón aquí arriba. En la cara de Chino. Aquí estaría viendo el crismón. Si no lo ven es porque le dio algo de flojera, pero esperemos si le vamos a pagar. Y no le vamos a pagar. No habrá ofrenda para él esta semana. Hola, soy un crismón. Bueno, el crismón, como lo pueden ver, que es lo que había puesto y si no se lo describo, la gente podría verlo como si fuera una X y una P, pero no es una XP como si fuera una carita así. No. Vienen siendo dos letras griegas, que es la G y la Ro. Sí. Es lo mismo. Sí, ya sé. Bueno, X. ¿Por qué estas dos letras las relacionaron con el cristianismo así? Bueno, porque eran prácticamente las dos primeras letras del nombre de Cristo, como se escribe en griego. ¿Ok? Entonces, por esto mismo se relacionó con el Dios cristiano, por así decirlo. Y es prácticamente lo que ese monograma significaba. Es un monograma del nombre de Cristo, las dos primeras letras. Entonces, o sea, por eso estaba relacionado con Cristo. Sí. De hecho, en su imperio hubo algunos problemas. Por ejemplo, su propio hijo conspiró contra él. Lo querían matar. Sí. Ajá. Lo querían matar y pues tuvo que dar cuello a muchas, así dice, o sea, muchas personas que se levantaban en contra de lo que... Oigan, una pregunta. Según yo, las monedas de Constantino tenían el crismón, ¿no? Sí, por un lado tenían la cara de Constantino el Grande, así como que de perfil así. Sí, de perfil. Y por el otro lado el griego. Y por el otro lado el crismón. El crismón. Muy bien. Sí, están bien bonitas. Bueno, de hecho que traigo una. Fíjense que en el año 324 ya era dueño de todo el imperio. Ya había avanzado demasiado. Y hay algo, ahorita les comentaba que algo me llama la atención. Cuando leen Eusebio, decíamos, le hacía las barbas a este tipo. Más adelante nos vamos a dar cuenta en el concilio y todo, cómo se expresa de él, qué es lo que decía. Y te daba un poco de risa. Mi bello llamado Constantino. Sí. Oye, decía el enviado de Dios, apóstol. Casi. Pero es que realmente muchas personas así lo veían, o sea, como un enviado de Dios, como alguien muy importante. Porque pues al final de cuentas trajo paz y luego se van, y luego sí, en punto que vamos a tocar es sobre la religión y cosas así, ¿verdad? Que vemos más adelante. Pero entonces esto fue como fue avanzando Constantino. Pero cabe destacar que cuando él fue también conquistando,
también fue cuando se peleó con su cuñado, ¿verdad? Entonces, cuando se peleó con su cuñado, pues al final de cuentas también lo derrotaron y, o sea, hubo envidias, ¿verdad? Entonces, digamos que ese fue el carácter de Constantino y pues no dudo que hasta el día de su muerte, ¿verdad? Y bueno, por mi parte sería eso. ¿Alguien quiere comentar algo? ¿Alguien? ¿Algún comentario? ¿Algún abrazo? Acerca de ¿Un abrazo? ¿Un abrazo? Abrazos. Muy bien, les agradezco. Muy bien. Les falta uno. Pues bueno, pues vamos a avanzar entonces, ¿no? Ajá. Ahora lo que vamos a hablar acerca de Constantino, que de hecho es un hecho de los más importantes, es sobre la conversión de Constantino. Así que no. Ok. Alejandro. Sí, Alejandro Gu. Alejandro. Les quisiera preguntar, ¿qué es la conversión? Para los que no hayan entendido las dos referencias ya mencionadas, pueden ir a visitar el podcast pasado. Por favor. Quiero aprovechar para decir algo a nuestros televidentes, ¿o cómo lo puedo decir? Suscriptores. A nuestros suscriptores, a los que nos ven, hombre. A los videos. Ahorita mencionamos acerca de que Constantino es tan importante porque detuvo las persecuciones, así que aprovechen para escuchar los podcasts anteriores donde hablamos de estas persecuciones para que más o menos se entren a este tema, ¿no? Vale, vamos a dejar una etiqueta por ahí. Sí, a nuestro editor no le da flojera. Sí, para que vayan a los videos. Pero bueno. Ay, suscríbanse. Por aquí, por está para donde Ok. estaba. Pero X. Ahora sí. Hablamos de la conversión como si fuera, o sea, me preguntaste o mencionaste que era algo de lo más importante la conversión de Constantino. Sin embargo, hay Uno que de los más preguntarnos. importantes. Sí, hay que preguntarnos si, o sea, ¿realmente esto es cierto o no? Porque a mi punto de vista, Constantino nunca tuvo una verdadera conversión. Ajá. Pero Digamos para que muchos... su forma de pensar en ese sentido, cambió. obviamente se trata como si fuera una conversión al cristianismo. O sea, de hecho es que hay mucho similar, debate. sí, Hay mucho sí, debate hay sobre mucho debate, o sea, yo puedo decir porque no lo considero como un cristiano, pero hay mucha gente y en sí la mayoría de sus contemporáneos lo consideran como un verdadero cristiano, inclusive lo alababan como lo acaba de mencionar Charlie. Sí. Pero también había gente que por las consecuencias que trajo esa unión de la iglesia y del Estado, bueno, del imperio, pues, lo veían como algo negativo. O sea, veían que había salido afectado el cristianismo. ¿Por qué? Porque prácticamente se volteó la tortilla, como diría un mexicano, en el papel de la persecución del cristianismo. O sea, porque ahora ya no era el cristianismo perseguido, sino la iglesia. Bueno, ya hasta Ahora el unos 20, cristianismo 30 años después. perseguía No al imperio, No, estoy sino jugando. que a las iglesias paganas. O sea, bueno, a las religiones paganas, Sí. inclusive donde destruían sus templos o los que les servían para utilizarlo como iglesias, los agarraban, saqueaban bienes. O sea, se volteó eso y por eso muchos vieron afectado y vieron como algo negativo la entrada. Bueno, lo que hizo Constantino al intentarlos unir y al ponerlo como la religión. Bueno, él no fue el que lo puso como la religión oficial de la iglesia, fue del Estado, fue hasta después, pero fue el que fue dando pie. Claro. Entonces, había los dos puntos de vista, pero sí dominaba más el hecho de que, Constantino es chido, ¿verdad? Sí, exactamente. Nos está Constantino. ayudando a Exactamente. Sí, pero justamente por lo mismo que había un cristianismo, o sea, se empezó a generar un cristianismo muy... ¿Cómo lo podría decir? Con la conveniencia. Muy Light. sí, Pues sí, light. Exactamente, Barato. muy ligero, como hoy en día se ve en muchas partes Sí, de del hecho. mundo. Pero bueno, hablando de su conversión, Constantino ve este crismón que ya mencionamos, dice, pues chido, ¿verdad? Ven, sí, esto es real, empieza con esta onda y Constantino empieza a simpatizar con el cristianismo. Exacto. ¿Ok? De hecho, En muchos sí- le llamaban así simpatizante. Exactamente, luego comentamos al ratito, pero gracias por robármelo. Felicidades. Después, Era populista. Populista, ¿verdad? Sí, de hecho. Un año después de esta batalla que ganó la que mencionó Charlie, fue donde se lanza, se crea el edicto de Milán, donde prácticamente se prohíbe la persecución de los cristianos. Ya había habido otros edictos similares anteriores a este, inclusive años dos años antes también había habido uno, pero nunca fueron respetados ni tampoco como que muy sonados. Hasta este que hizo Constantino fue ya cuando cesaron, por así decirlo, oficialmente de las persecuciones de los cristianos, y también se le prohibieron, si mal no recuerdo, para el 318 se prohibió la muerte de un cristiano en la cruz como si fuera un romano. Sí sacan que a los romanos no se les permitía el morir por la cruz, ya que se tomaba como lo más, o sea, para
lo más vil, para la gente peor de la sociedad era la cruz. Un romano tenía prohibido exactamente el padecer esa muerte, y hay escritos donde decía que ni siquiera como que el verla o el presenciarla, porque era algo tan bajo que un romano no lo merecía, o sea, no merecía ni estar cerca. Bueno, más o menos para el 318, si mal no recuerdo, a los cristianos en general se les incluyó entre esta gente, o sea, que no podían tener esa muerte independientemente de lo que hicieran. Entonces empezó esta onda así Constantino a simpatizar, prácticamente a promover el cristianismo. Sin embargo, no fue un cambio total, como lo vemos más adelante en la historia, unos 40 años después de su muerte, donde ahora ya fue como que la persecución contra la iglesia pagana. Prácticamente lo que hacía Constantino era promover el cristianismo y tolerar a la iglesia pagana. Sí. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Ok. Sí. Sin embargo, aún seguía con ciertas cositas que uno hace que dudemos de su cristianismo. Uno de los ejemplos podría ser el que sigue haciendo lo que se le conoce ¿las como estatuas? No. Bueno, ahorita menciono de eso ya mencionaron lo de Constantinopla, ¿verdad? ¿O no? No. En base a... Bueno, no mencionaron. Bueno, ahorita lo mencionamos. Pero no, sigue haciendo lo voy a pronunciar porque lo voy a leer porque luego se me va la pronunciación. Pontifex Maximus. Sí, el Pontifex Maximus. Que ahorita se le adjudica al Papa. Es como un sacerdote supremo, ¿no? Exactamente, pero no relacionado con el Dios de la Biblia, sino con el Dios de o sea, el que adoraba a su familia. Sí. ¿Ok? Por lo general... Bueno, no me meteré en ese tema. El chiste es de que él seguía siendo ese Pontifex Maximus de una iglesia pagana, de una religión pagana, y aún así seguía promoviendo el cristianismo. Entonces veías que tenía una teología un poco revuelta, un poco confundida, como mucha gente, algo parecido. Era más que nada como que confusión, así como mucha gente hoy en día que dice, no, yo sí creo en el Dios de la Biblia, pero también como que en esto y en Buda, y o sea, muchas cosas como que lo revuelven todo. Es como me ha algo así tocado estaba de que dicen, es que sí creo en Dios, pero no creo en que Él nos creó. Sí. Bueno, y definiciones. Y es que, bueno, pasa eso, pero también pasa donde lo revuelven con otras creencias, otras religiones. Yo creo que esta moda de que todos los caminos son, o sea, yo creo que lo que vemos en Constantino es que no quería como que quedar mal con su era algo antigua... constante de Constantino, porque inclusive después intentó, bueno, ya cuando hablamos del Concilio de Nicea y lo de Arrio, después intentó restaurar a Arrio, o sea, porque él buscaba como que la unidad del imperio a través de la religión cristiana. Exactamente. Entonces sí era algo que tenía, o sea, él intentaba como que todos estuviéramos unidos a través de una misma fe, ¿verdad? Pero intentaba hacer un tipo de ecumenismo. Todos somos hijos de Dios. Sí, y nada más para terminar con el tema. Tampoco se sometía a lo que era la disciplina de la iglesia, o sea, nunca se ofreció para poder ser disciplinado. Cuando hablamos de los temas de las verdaderas marcas de la iglesia, que por lo general nombramos 3, una de ellas es la disciplina de la iglesia, algo a lo que él nunca se sometió, y otra de las partes más importantes, que hoy en día mucha gente lo toma simplemente como un símbolo, pero en aquellos tiempos era como que la verdadera marca, o sea, era lo que te hacía oficial como un cristiano. El bautismo. Él no se bautizó sino hasta el final de su vida, o sea, momentos antes de morir. ¿Por qué? Porque simplemente él pensaba como que, bueno, el bautismo me salva, entonces me bautizo un poquito antes de morir y ya listo, ¿verdad? Que muchos piensan eso hoy en día, lamentablemente. Y es incorrecto. Entonces él simplemente fue como para salvarse, ¿verdad? Para terminar salvado, pero luego hasta el final para no someterme al régimen de la iglesia. Ahora, acabamos de mencionar 3 cosas: lo que era el Pontifex Maximus, lo que era que no se sometía a la disciplina de la iglesia, y esos temas relacionados con el bautismo, que decidió tomarlo hasta el final. Okay, vamos a hablar un poquito de estos 3 ya un poquito más a fondo, ¿les parece? ¿Alguien me podría decir qué es lo que relaciona cuando hablamos del Pontifex Maximus? O sea, ¿qué es lo que se le viene a la mente? Una autoridad máxima. El Papa. Bueno, era prácticamente un encima mediador. de todo. En el antiguo Roma era obviamente lo que era el César, era considerado el Pontifex Maximus, que Constantino no quitó ese ¿cómo se le puede decir? Ese lugar. Esa idea o sea, siguió siendo él, pues, lo que mencionó ahorita este Alejandro, y tiene que ver mucho con el Papa. Sí, bueno, porque en sí cuando lo es Constantino no lo relaciona con la iglesia cristiana. Constantino sigue con ese tema del paganismo, ¿ok? Mencionamos eso. Cuando estuvimos hablando un poquito del Imperio Romano, supimos que en cuestión del César se tenía como en cuenta que él era, por así decirlo, el dios, él era la autoridad máxima. En este sentido, en la Iglesia Católica Romana se toma como el vicario, o sea, el mediador, lo que mencionaste ahorita, o sea, que es un mediador, pero no son cosas exactamente iguales. O sea, no son iguales, pero se trasladó. Exactamente. Se trasladó de la Roma pagana, se trasladó a la Roma cristiana. Ahora,
Sí. Y de ahí es la idea, del Papa, ¿no? Exacto. Okay. Muchos consideran que Constantino fue, o sea, por estos motivos, muchos dicen, Constantino el primer papa, Constantino el fundador de la Iglesia Católica, pero realmente nunca... Pero realmente fue Pedro. Sí, pensando eso. Ok, no. No, hombre, no. Yo así bien asustado. ¿Qué no fue Pedro? Oye, No. Bueno, hay que tomar en cuenta que sí, cuando entra Constantino, hay una figura dentro de la iglesia que empieza a tomar mucho poder. No cuando entra Constantino directamente, sino que cuando Constantino va y funda, o mejor dicho, toma la ciudad de Bizancio y la convierte en Constantinopla. Deja sola Roma, ¿ok? O sea, él trasladó como que la sede oficial del emperador para allá. Muy modesto, ¿verdad? Muy humilde, le pone pues Constantinopla, ¿verdad? Así como que... Qué humilde. Así como que bajita Siempre la mano, humilde, ¿verdad? nunca inhumilde. Sí, siempre humilde, sí, nunca humilde. Constantino el Grande. Bienvenido. Sí, bienvenida a Bienvenido a mi ciudad, ¿verdad? Constantino. De hecho, sí tiene estatuas. Sí, Él mismo. Constantino, sí. Tremendo, ¿verdad? Así como Moisés cuando... Tómate una foto con Constantino. Por $5. Ok. No, ya. El chiste es de que cuando pasa esto de que él se va, una de las figuras que empezó a notarse más o a resaltar fue justamente el obispo de Roma, ¿ok? Ya habíamos mencionado en el podcast pasado que las iglesias y las regiones se estaban siendo gobernadas, por así decirlo, por los obispos, eran los que dirigían la congregación, y cuando pasa esta unión con el Estado, bueno, ahora también se involucraron en todos esos temas, ¿ok? Era estimable en todos los ámbitos. Empieza a tomar como que mucha importancia el obispo de Roma, y dentro de varios obispos, o sea, se fue como que aumentando, y el primero que empezó con esta desviación, que para mi punto de vista es el que empezó a darle forma a lo que es el papado. Sí. Ni siquiera has escuchado quién voy a decir, brother, pero bueno. Sí, él. Sí, él. Juan Sí, Pérez. sí. Estoy de acuerdo. Juan Pérez. No, iba a decir otro, pero nada, dale. Damaso primero. Sí, Damaso primero. Damaso. Obvio. Sí, Estaba guapo. pensando Todos en eso. saben eso. Estaba pensando en eso. Qué bañados. No, este brother fue el primero que le empezó a reformar. ¿Por qué opino eso? Bueno, porque este fue el primer obispo que dejó de llamar a los demás obispos, o sea, como compañeros, lo dejó de llamar hermanos y les empezó a llamar hijos. O sea, anterior a eso, inclusive hay un escrito de Cipriano donde en algo relacionado con el obispo de Roma le habla como hermano, o sea, se hablaban así, hermano. Sí. Y este brother fue el que empezó como que, no somos hermanos, o sea, eres mi hijo, o sea, le empezó a decir como que hijos. Y después de este papa, que la Iglesia Católica Romana lo tiene como el papa número 37, ya que toma el orden desde Pedro como el primero y después todos los obispos que fueron siendo de Roma. A este lo toman como 37, pero a mi punto de vista fue el que le dando forma al papado. El segundo para mí, el 38 para la Iglesia de Roma, que es Ciricio, ya lo fue como que haciendo más fuerte, donde ya no solamente así como que refiriéndose a ellos como hijos, sino ya ahora a él como padre. Él se empezó exactamente, se empezó a usar el nombre de padre, de papa o del papa, o sea, literal. Y fue así, o sea, poquito a poquito se fue, pues sí. Perdón, no, es que me acordé de la imagen que hay una imagen en Sudamérica que dice Welcome to no sé qué, Potuiro. Por la papa. Sí. No. Bueno, no. Ok. No es burla, es que me acordé. Qué triste, bro. El chiste de que el obispo de Roma poco a poco, o sea, hablando de los cambios de obispo que hubo, fueron como le fueron dando la forma al papa al momento que tenemos hoy en día. Esto no está relacionado a Constantino, pero lo mencioné. El detalle es de que él siga con esos temas de la religión pagana involucrados. Sí. El otro que mencionamos es de que no se sometía a la disciplina de la iglesia. Ahora, no sé si alguien me quiera ayudar o quiera comentar por qué sería importante o por qué es necesario que un cristiano se someta a la disciplina de la iglesia. Charlie, ¿quieres comentar algo? Pues mira, por ejemplo... Digo, tú no te has sometido a la disciplina de la iglesia. Claro. pero- Sí, no, mira, por ejemplo, tú ves el caso en la iglesia de Corinto. El apóstol Pablo les hace ver, vaya, que le pongan disciplina. ¿Por qué? Porque estaba haciendo algo inadecuado, ¿verdad? Algo que en sí es algo, inclusive lleva un escándalo en el cristianismo, pero, o sea, puede aplicar como ese tipo de cosas que vemos en Corinto, puede aplicar para otro tipo de cosas también muy escandalosas, pero para antes de eso obviamente ya se le aplicó de que estás haciendo mal, mira, esto no es así, etcétera. Entonces, la idea es que al momento de aplicar la disciplina es que salga, ¿verdad? Vaya, ¿sabes qué? Tienes que ser expulsado.
Y la idea es que mientras está en la soledad, etcétera, está en cosas... Bueno, eso es en última instancia. Bueno, pero en última es importante, ¿verdad? última instancia. Sí, o sea, ¿por qué es característico de un cristiano? Bueno, mira... el someterse a la disciplina. Yo creo que es importante porque, bueno, como Pablo menciona ahí en eso que estás diciendo tú, dice un poco levadura leuda toda la masa, ¿no? Entonces, lo importante aquí es que si esa cuestión que estás haciendo, en este caso un pecado, daña al cuerpo, a todo el cuerpo. Entonces, si no es disciplinada la persona o si tú no eres disciplinado, eso que tú estás haciendo va a dañar a todo el cuerpo. Esa es la idea de por qué es importante la disciplina. A eso es a un nivel, por decirlo, ¿cómo? Macro, o sea, grande. Pero tú dices personal. Macro. Sí, a un nivel personal. Ajá. Porque es importante someterte a la disciplina. Porque ahí podríamos hablar por qué la iglesia tendría que aplicar una disciplina. Pero una persona, ¿por qué es importante que tú estés dispuesto a ser sometido a una disciplina? Pues yo creo que por la sumisión a Cristo, ¿no? Pues es que va ligado por ejemplo, también la disciplina del Señor, o sea, porque va ligado que eres hijo, va ligado al hecho de que, o sea, que es correcto porque, bueno, yo considero que es parte del control que lleva la iglesia, es parte del rol del Espíritu Santo en una iglesia, o sea, considero que por eso es importante, digo, debe ser algo, digamos, natural. Alejandro dice que, sí, o bueno, sea, es que a lo mejor no entiendo la pregunta, sí. ¿En inglés? No, dilo. Why? No, o sea, que es la respuesta. A lo que voy. ¿Están de acuerdo que cuando hablamos del tema de disciplina, o sea, necesariamente estamos hablando de que la persona está haciendo algo incorrecto? Sí. Está pecando de alguna manera. No se puede disciplinar a alguien que está haciendo las cosas bien. Entonces, algo que todo cristiano debería buscar sería alejarse del pecado. Aunque todos aquí estamos de acuerdo que sería imposible en esta vida, debe ser un camino constante del cristiano el recorrer la santidad. Su intención, vaya. Exactamente, o sea, se debe ver ese esfuerzo de parte de él. Sí. Todos sabemos que el pecado produce puras cosas negativas, principalmente una desunión, por así decirlo, con Dios. No en el sentido de que Dios te vaya a abandonar, sino que en el sentido de la persona... Separación. De la comunión. Exactamente, no se siente apta de tener una comunión con el Señor. Entonces, la disciplina sirve justamente para combatir este pecado. Exactamente. ¿Por qué? Porque ya sería en el punto en el que una persona o no se da cuenta de su pecado o no lo quiere corregir. Porque si tú estás haciendo algo mal y tú te das cuenta y tú lo intentas corregir, no necesita que nadie te venga a impartir una disciplina. El detalle es cuando tú no te das cuenta, porque hay gente que no reconoce su pecado, o sea, no lo puede ver, o te das cuenta, inconscientemente. O te das cuenta, pero no quieres luchar contra eso. Pero es un pecado, a final de cuentas, como lo menciona, creo que es en Juan, que la luz vino al mundo, pero al final de cuentas nos alejamos porque no queremos que nuestros pecados sean expuestos. Los hombres amaron más las tinieblas. Y a veces no es necesariamente que no lo sepas, es que no lo quieres mostrar porque es vergüenza, al final de cuentas. Orgullo. Y es un pecado. Sí, o porque no lo quieres dejar. Demonios, es que ahí entra bien importante el rol de los hermanos cuando te hacen ver tu falta también. Exacto. Es lo que dicen. El por qué estar dispuesto tú a que se te discipline sería justamente por esta amor a la comunión con los hermanos. Eso sería porque tú lo impartirías, pero sería el estar consciente del daño que puede causar el pecado en tu vida. Y que estés dispuesto a someterte a los hermanos cuando ellos lo apliquen, porque sabes que lo que hacen es por amor, es para un beneficio tanto a la comunidad como a ti mismo, y porque va a reforzar tu relación con el Señor. O sea, y hablando de esto de la disciplina, hay un verso que me gusta mucho de Hebreos 12:11, que dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Entonces es algo importante que causa la disciplina. No hay que entender la disciplina como una manera en que no, me están exhibiendo, me están ofendiendo o así, sino que es un amor que está presentando el hermano hacia ti al ayudarte a dejar ese pecado y a tener una mejor comunión con el Señor. Es que algo bien importante. Ahora, todo cristiano tendría que estar buscando esto, tendría que estar buscando el camino de la santidad, el tener una mejor comunión con el Señor. Alguien que no estaría dispuesto a que se le presente su error, prácticamente es alguien que no busca dejar su pecado, no ha entendido la gravedad del pecado y no le importa lo que causa el pecado, porque principalmente es una ofensa hacia el Señor. Yo, por este motivo, o sea, es necesario que un cristiano se esté sometido. Sí, o sea, esté dispuesto a ser sometido por la disciplina. Porque a lo que te lleva es una mejor comunión con el Señor. Y por eso, comprendiendo lo que causa el pecado.
contra el Señor, o sea, es una ofensa. Es que va bien relacionada la unión con Cristo. O sea, te das cuenta que tocan puntos que realmente son bien importantes y son claves, ¿verdad? Del cristianismo, es la unión con Cristo. O sea, entonces ahí va relacionado, ¿no? Que el Señor, que también el que alma disciplina, etcétera. O sea, y por eso no puede salir. Oye, o sea, por eso la duda de acerca de Constantino y su conversión. Exactamente, nunca se quiso someter a una disciplina de parte de la iglesia. Así como que, chido, ¿verdad? Yo les prometo esta onda, pero no me toquen. Pero no soy como ustedes. Exactamente. Soy el grande. Soy el grande. O sea, a mí no me diga nada, pues es lo que quiero. Ándale. Agradecido con el de arriba. Y pues bueno, continuamos. Y el tercer punto que mencioné fue sobre el bautismo. ¿Alguien me podría decir por qué dudamos de su cristianismo a raíz de este punto? Que no se quería bautizar. Porque se bautizó solito. Ahorita detrás de cámaras, cuando estábamos mencionando que Constantino se bautizó, un hermano aquí presente, que no puedo decir quién, Gracias, dijo, pero es que ¿cómo se bautizó? ¿A poco se va a bautizar él solo? O sea, no, es que fíjate, yo leí de justo que la idea que él daba era que lo bautizaron ya muerto. O sea, cuando ya estaba muerto lo bautizaron. Y dije, esto me suena a Corinto, ¿verdad? Cuando se bautizaban por los ¿cómo se llama? Por los muertos, ¿no? Entonces, me sonó así, por eso dije como que esa idea. No, lo que yo leí fue... Pero nada que ver, o sea, la idea hecho es... de muerte. O sea, se bautizó antes de morir. Momentos antes de morir fue cuando se bautizó, porque él tenía esta idea de que el bautismo salva. Ajá. Y por cierto, esa idea existe todavía mucho, de que, ¿sabes qué? Amén. A mí me llegó a decir, ¿sabes qué? Yo no quiero ser cristiano todavía, o no me quiero bautizar todavía, hasta que me muera me bautizzo, o cosas así. O hacen la Es oración bien de como, fe. no, ya después, ¿verdad? O sea, exactamente. Ya lo dejan hasta los últimos momentos de su vida pensando que es una fórmula mágica para alcanzar salvación. Sí, exactamente. Eso me va a salvar, ¿no? Qué triste que se siga pensando así. Sí, la verdad, sí. El chiste es de que, o sea, como si pudieras manipular el hecho de tu nuevo nacimiento, pues, de tu conversión. Pero que el chiste es de que Constantino lo estaba dejando al final justamente pues para hacer lo que él quisiera, para no someterse a la iglesia, para no tener ninguna responsabilidad. Sin embargo, al último usar esta fórmula mágica para salvarse. Sin embargo, sabemos que la salvación no es producida por el hombre. Y además porque por sabemos lo que mencionamos en los podcasts anteriores, que el bautismo, para ser bautizado tenías que ser los famosos, los catecúmenos, tenías que ser discipulado, y para ese tiempo ya era cerca de 3 años. Entonces imagínate, él tenía que ser a fuerzas sometido a este discipulado para luego bautizarse. Entonces es obvio que no me quiero someter al discipulado, por tanto pues no me voy a bautizar. Entonces, ¿verdad? Puede ser también ahí la idea. Bueno, pues ahora, ya que concluyó nuestro amigo Alejandro, vamos a estar hablando acerca del impacto que tuvo Constantino y su conversión. De esto nos va a hablar nuestro hermano Israel. Ok, bueno, como ya estuvimos hablando, que estuvimos mencionando acerca de, la forma en la que él, digamos, veía el cristianismo. Cómo no se sometía a ciertos preceptos del cristianismo y pues obviamente esto impactaba la vida de los cristianos en toda esa comunidad. Principalmente su conversión, digamos, los cristianos en ese tiempo tenían aún un temor a que había la paz que mencionamos en el podcast pasado acerca de que había disminuido la persecución, por ende los cristianos estaban un poco cómodos. Aún así tenían ese temor de que por parte de Roma hubiese una nueva persecución. Entonces viene la conversión de Constantino y los cristianos es como que va a ser improbable que esta persecución vuelva, por así decirlo. Se empezaron a sentir un poco más tranquilos, seguros. Entonces a partir de esta conversión de Constantino, bueno, esta supuesta conversión, que no podemos decir completamente conversión, no podemos decir que no, muchos cristianos, fue lo que mencionaron hace rato acerca de que ellos decían de que no, es un enviado del Señor porque nos está protegiendo como iglesia. Unos decían hasta aquí vaya la iglesia y la iglesia va a reinar, debido a la idea de los judíos de que pues la venida de un Mesías próximo iba a ser un restablecimiento de la iglesia. Obviamente no decían que Constantino era el Mesías, pero decían que la iglesia iba a empezar a tener una nueva calidad o una nueva posición en el mundo. Entonces,
tanto como estaba este grupo de personas que creían que Constantino era un enviado de Dios, también estaba un grupo, y de hecho era la mayoría de personas que no estaban totalmente de acuerdo o a favor, o ¿cómo podríamos decir? Como, digamos, muy conformes con esta nueva postura de Constantino. No que no creyeran, no que no pensaran que Constantino pudiera ser cristiano, pero vaya, simplemente estaban como escépticos. Era como que a ver qué va a pasar, depende de lo que pase. Como que nada te creo. A mí se me hace que nos vas a perseguir. ¿Me lo juras? Entonces, a partir de esto, pues varios grupos de cristianos pues se mantuvieron en la zona. Muchos decidieron irse hacia los desiertos, a decir, ¿sabes qué? Su pensamiento era muy, ¿cómo les puedo decir? Decir que parte de que la persecución hacía que la vida de los cristianos fuera un poco con mayor devoción, que fuera más firme, por ende producía cristianos con mejor calidad, por así decirlo. La persecución provoca eso, obviamente. Por ende, esta comodidad o esta nueva postura del gobierno iba a provocar que los cristianos estuvieran cómodos, por ende empezaran a fluctuar en su cristianismo, ya no fuera un cristianismo firme. Entonces muchos dijeron, ¿saben qué? Esto no es necesariamente del Señor, por ende me retiro de esta zona, y se iban a los desiertos y se iban a habitar otras zonas. Entonces, parte de los cristianos que se quedaron dentro de esta comunidad, digamos que tuvieron un acercamiento obviamente a temas más intelectuales, fueron formándose un poco mejor que aquellos que se retiraron. Pero esto también traía consecuencias, digamos, malas, que era, por ejemplo, el que muchos cristianos empezaran a formar sus propias teologías, empezaran con temas de ciertas herejías como el arrianismo. Entonces, digamos que tuvo su parte buena y su parte mala. En estos años también estaba lo que eran los llamados grandes de la iglesia, que tengo aquí algunos nombres apuntados, que eran como Atanasio, los Capadocios, Ambrosio, Jerónimo, Agustín también. Entonces, digamos que todos estos grandes teólogos, estaban llamados los grandes, estuvieron durante estos años, que fueron finales del siglo III, principios del siglo IV. Digamos que esto debido a muchos de los cristianos que se quedaron dentro de Roma. No podemos decir que estos cristianos que se quedaron dentro de Roma sean completamente malos al aceptar, por así decirlo, la conversión de Constantino. Muchos mantenían esta postura, aún quedándose adentro, que decían, si bien nosotros debemos cierta devoción al Imperio Romano, nuestra última autoridad es el Señor. Entonces, cualquier cosa que haga el Imperio Romano que sea en contra de la autoridad del Señor, yo no lo puedo seguir. Entonces, no era una sumisión total al Imperio por el hecho de que Constantino fuera el ahora converso. Entonces, hay varios puntos. Como decían hace rato acerca de Eusebio de Cesarea, que era el que tenía a Constantino así como que era en alta estima, por así decirlo, ya lo vamos a mencionar un poco más adelante. También había unos que lo rechazaban totalmente. Entonces, después de todo este tema de estas diferentes posturas, la iglesia seguía haciendo reuniones en Roma, pero el hecho de que Constantino apoyara a la iglesia a través de esa unión, por así decirlo, de la iglesia y el Estado, provocó que el Estado tuviera un poco más de influencia en la iglesia. Muchos, como mencionaste hace rato, que podía ser un tipo sincretismo, empezó la iglesia a adoptar algunos protocolos que llevaba el Imperio Romano con respecto al César. Por ejemplo, el hecho de empezar a meter incienso en las iglesias, el hecho de hacer una procesión de entrada en la iglesia, eran temas que no pertenecían al culto de la iglesia. A través de estos protocolos que empezaron a meterse, la iglesia empezó a perder como, ¿cómo te puedo decir? La sencillez que tenían antes, la participación de toda la comunidad dentro de la iglesia ahora era dirigida por alguien enfrente, y los demás era como que eran parte de la iglesia, pero esa parte era ir a asistir a ver todo lo que hacían y escuchar. Como en la iglesia católica romana. Sí. Prácticamente es como, o sea, sí, muchos católicos nominales, por así decirlo, es como que su ser católico es ir a escuchar lo que dicen y me voy, y es todo lo que hacen. Digamos, obviamente también en muchas iglesias cristianas lo es, pero el deber es el deber ser de pertenecer a una iglesia, el ser parte de una comunidad, de ser partícipe de todo lo que lleva la iglesia.
Entonces, a partir de este momento que empiezan a introducirse estos protocolos del Imperio Romano, se empieza a tener como una forma incorrecta de llevar los cultos. Empiezan a cambiar, empieza Constantino a apoyar en la construcción de ciertos edificios, que de hecho se empieza aquí la idea, el concepto arquitectónico de basílica. La basílica. Que es una cierta forma de construcción, que es, digamos, como medio circular o en esta forma. Tiene como una cruz, basílica. ¿no? Forma como una cruz adentro, si no mal recuerdo, o algo así. No sé exactamente, pero es una forma típica y así se empezaron a construir. De hecho, emperadores posteriores a Constantino empezaron a hacer más basílicas o más iglesias en honor a Constantino, a sus posturas. Por ende, hay muchas iglesias que se construyeron posterior a eso. Muchas continúan el día de hoy, pero su gran mayoría fueron destruidas. Entonces, digamos que esta influencia a la iglesia a través de estos protocolos fue deformándose, fue empezándose a formar. Lo que conocemos como la Iglesia Católica Romana actual, pero digamos que estos fueron los principios. Entonces, podemos decir que no todo fue malo. O sea, a final de cuentas, el hecho de que mucha iglesia se quedara adentro con el apoyo de Constantino promovió en parte el crecimiento intelectual de muchos teólogos, y esto obviamente impacta hasta nuestros días. Por ende, no estamos tachando a Constantino como digamos que el peor llamado cristiano a sí mismo, sino que su influencia de parte del Imperio Romano hacia la iglesia permitió que hubiera una apertura. Entonces, tanto los cristianos que se alejaron al no aceptar esta conversión, como los cristianos que se quedaron dentro, digamos, tuvieron cierto beneficio para la iglesia que conocemos actualmente. Entonces creo que esto en gran parte fue como lo que provoca el hecho de que Constantino se haya convertido al cristianismo, o sea, todo el impacto que tuvo en la iglesia. A la iglesia hasta la actualidad. De hecho, construyó muchas iglesias, ¿no? Sí, o sea, fueron demasiadas. O sea, con las estatuas que las ponen afuera. Sí. Muy bien. Y así. Muy bueno, pues yo creo que hay que recalcar, no sé si estén de acuerdo conmigo, pero sí lo van a estar. No. Es de que no. a pesar, ¿no?, de que podamos dudar acerca de la conversión de Constantino, podemos entender que la soberanía de Dios está aquí, está ahí, y por algo Dios, el Señor hizo todo esto, permitió que impactara de esta manera, y bueno, como vimos el impacto de su conversión, permitió pues que en cierta manera hubiera un cambio de pensamiento en él. Si no creemos que realmente fue un converso, por lo menos fue un cambio de pensamiento. O sea, él tenía como un tipo Dios, como alguien dijo ahorita, como Dios a mi conveniencia o algo así, ¿no? El Dios victorioso, el Dios que me ayuda, ¿verdad? Más que nada en la cuestión de las batallas que mencionó Charlie. Entonces, podemos ver la soberanía de Dios en todo esto como quiera. Este es un hecho bien importante en la historia de la iglesia. Y pues, no sé, ¿quieren recomendar, aparte de Eusebio y de Justo González, algún otro libro para que lean los suscriptores? Wikipedia. Wikipedia. Nada más para algunos temas. Hay un libro, no me acuerdo el nombre, lo ando leyendo y no me acuerdo el nombre. Okay. Pero habla sobre los... No es directamente sobre Constantino. Yo no he encontrado un libro que hable directamente sobre Constantino. Pero hay un libro que es sobre los 7 concilios ecuménicos. Okay. Y cuando toca el primero el concilio de Nicea, primero habla varias partes de la vida de Constantino. Estaría bueno que lo encontraran. Así Búsquelo. que pues, para que busquen todo... No recuerdo el nombre, pero búsquelo. Librerías patrocinan. O si quieren saber... O si quieren saber, pues nada más escríbanos, ¿verdad? Y ya les recomendamos. Pero hay uno que se llama Historia de los Concilios Ecuménicos de Alberigo. Ok. Así se llama, entonces lo pueden buscar. Pues bueno, creo que esto es todo acerca de... No todo acerca de Constantino. Si no ven una sombra aquí es porque no vino a saber. Exactamente. Se crean, no vino. Entonces, no te creas. Esto es como que lo resumido de Constantino, así que... Sí, por eso les recomendamos los libros si quieren saber más, para que estudien. Igual si se percataron que no hablamos en cuestiones de Nicea, ya que mucho relaciona a Constantino con Nicea. Ajá. Porque vamos a hablar más adelante. Dentro de 2 podcasts vamos a hablar sobre ese tema. Vamos a adentrar ampliamente. Y mencionamos algo de Arrio, del arrianismo, y también vamos a hablar sobre eso. No hay más explicación porque el próximo podcast vamos a tratar. Exactamente. Sí, okay.
Bueno, pues gracias por acompañarnos en este video y podcast. No vamos a decir la frase. No. En realidad, amigos, la verdad estamos haciendo un esfuerzo porque venimos. Es Oye, de mañana. hashtag, Es muy temprano hoy. Perdónenos. Hashtag se bautizó solo, ¿no? No. Me bautizo solito. El grande, vamos a ponerle. El grande. Bueno, y pues ya lo mencionaron, Azael no está, le mandamos un saludo, pues esperemos que nos acompañe en el próximo podcast. Recordando que se suscriban a nuestro canal en YouTube, Tertulia Reformada, nuestro Instagram, Tertulia Reformada, nuestro Facebook, Tertulia Reformada, y nuestro Spotify, Tertulia Reformada. Oh, sí. ¿Nos pueden enviar un correo? Exactamente es lo que iba a decir. Cualquier contacto, pregunta, aclaración que nos o quieran duda, patrocinar, Sí, patrocinios, debate, ofrenda de amor, ofrendas. Eso es lo más importante. La verdad, cualquier apoyo, tanto como el apoyo en que compartan nuestra página, los videos, el podcast en Spotify, nos ayuda mucho. Lo hacemos con mucha pasión, mucho amor. Y el correo de nosotros es tertuliareformada@gmail.com para cualquier cosa y estamos contactando. Para que sugieran temas también. Exactamente, también. Pues están más o menos viendo que vamos en la historia de la iglesia, por siglos, y pues lo que ustedes ahí quieran o estén viendo que estemos omitiendo, nos hagan saber y pues ya vemos cómo encaja en lo que vamos en nuestro estudio. Pues esto es Tertulia Reformada, amigos, y nos vemos la próxima. Bye. Adiós. Dios bendiga. Eso fue Tertulia Reformada. Síguenos en nuestras redes sociales y no te pierdas nuestro episodio semanal, Tertulia Reformada.